Hola, ¿qué tal chicos? Buen día. Esta es la clase de organización de computadoras para ustedes chicos de Ingeniería en Sistemas Computacionales del grupo ISC 301 de la Universidad IBES en Escolarizado, siendo hoy lunes 14 de junio del 2021 y empezamos con los temas. Ok chicos, pues prácticamente vamos a continuar con lo que sería viendo aquellos temas que hacen referencia o énfasis a lo que habíamos visto la semana pasada, que era acerca de la unidad central de proceso, o también unidad central de procesamiento, también conocida como CPU. Ya vimos en este caso algunas características, pero nos faltan algo relevante, que en este caso sería la transferencia de datos. Vimos lo que es la CPU, cuáles son las características, en este caso que es un núcleo, lo que eran los famosos hilos, pero vamos a ver lo que sería en este caso la transferencia de datos. ¿Qué es la transferencia de datos? Dentro de la CPU, pues prácticamente es la forma más simple de transmitir datos en un sistema electrónico a otro a través de lo que sería en este caso un transmisor y un receptor, que en este caso se van a ver en este caso haciendo lo que sea transmisiones de pulsos de una manera continua, ¿sale? Entonces tenemos un emisor, tenemos un receptor y van a ir enviando señales y recibiéndolas de manera continua para que haya lo que sería en este caso una transferencia de datos y una comunicación entre dos o más elementos. Sin embargo, esta comunicación no puede suceder así de la nada sin que exista en este caso lo que sería un reloj. ¿Qué quiere decir este reloj? Que tienen que ir prácticamente sincronizados a una misma velocidad para que la transferencia sea en este caso síncrona. ¿Qué quiere decir esto? Que sea prácticamente como un compás en el cual se va a ir enviando y recibiendo cada bit que se esté enviando, ya dependiendo lo que se esté, en este caso la manera o el protocolo en el cual se esté enviando o recibiendo la información, pero siempre se va a estar enviando lo que sería en este caso pulsos de electricidad en la mayoría de los componentes internos, a excepción de lo que sea fibra óptica, que se va a enviar lo que sería en este caso luz, pero a diferencia de los otros, se va a enviar lo que serían pulsos de electricidad, que van en este caso a significar lo que sería un bit por bit de la transmisión de datos que se quieran enviar. ¿Sale? Pueden ser en ambas direcciones o en una sola. Por lo regular siempre se tienen en ambas direcciones. ¿Cómo se hace esto posible? Colocando lo que sería en este caso un emisor y un receptor en cada una de las direcciones. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos un humano de un lado, un humano del otro. En este caso ambos tienen boca, que en este caso son los emisores, ambos tienen oídos, que serían en este caso los receptores, y la persona 1 estaría emitiendo un mensaje a través de su boca y lo recibiría en este caso el receptor o los oídos de la persona 2, y viceversa. La persona 2 emite un mensaje a la persona 1 y emite el mensaje, y la persona 1 recibe el mensaje, y de esta manera tenemos una comunicación en ambos bueno, de ambos sentidos. Ahora, no significa que solamente vamos a tener comunicación en ambos sentidos y van a hablar ambos a lo loco al mismo tiempo y se van a callar al mismo tiempo. No, sino que mientras uno habla, el otro va escuchando, y a la vez el otro habla y el otro va escuchando. ¿Sale? Van hablando en diferentes tiempos, ambos van hablando al mismo tiempo, pero primero uno habla y después el otro, para en este caso colocar lo que sería una correcta comunicación entre ambos. Asimismo sería en este caso la transferencia de la manera en la cual se transfieran los datos, en este caso de un CPU a cualquier componente de nuestra computadora. Entonces, esto vendría siendo el ejemplo de lo que sería la transmisión de un bit, y para poder en este caso comparar lo que sería más bits, tendríamos que colocar lo que sería más elementos en paralelo. ¿Qué quiere decir? Más elementos de receptores y más elementos de emisores para poder aumentar lo que sería la transferencia de datos. Entonces, si para aumentar la transferencia de datos necesitamos aumentar lo que sería en este caso emisores y receptores, ¿cuál sería el problema? Que pusiéramos un número muy grande o casi infinito de emisores y receptores. Bueno, pues vamos a ver todas las consecuencias que conlleva lo que es la transferencia de datos de la CPU,
y la manera en la cual se puede gestionar, ¿sale? Bueno, entonces, eh, aquí tenemos una problemática en la cual nos dice las diapositivas que por qué existe un cuello de botella interno en la transmisión interna de los datos. Ok, siempre nos ha pasado de que dentro de nuestra computadora existe un cuello interno de botella que en este caso, por más que sea muy potente, a lo mejor nuestra memoria RAM o el CPU, etcétera, siempre hay algo que en este caso retarda lo que sería la velocidad integral de nuestra computadora o de a lo mejor del procesamiento de algún dispositivo que nosotros tengamos. Entonces tenemos que ver si existe ese cuello de botella y qué es lo que lo está generando. Entonces vamos a ver cómo se da esto. Entonces, para entender el problema de las comunicaciones, hemos de tener en cuenta que a la hora de aumentar la cantidad de elementos en un procesador, también aumentamos la cantidad de canales de comunicación necesarios para comunicarse. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos nuestro procesador que en este caso trabaja a más gigahertz, significa que estaría funcionando un poco más de velocidad. También entre más núcleos tengamos, significa que estaría en este caso segmentando lo que sería la cantidad de elementos a procesar en más cantidad para poder en este caso hacerlo de una manera más rápida o más eficiente dependiendo del tipo de procesos que se puedan hacer a la vez. Entonces, al aumentar lo que sería en este caso la cantidad de canales de comunicación necesarios para comunicarse, valga la redundancia, siempre va a haber este problema en el cual en los cuales son siempre de 2n, donde n es la cantidad de participantes en la comunicación y n en este caso va a ser el mensaje. Entonces vamos a tener un emisor y receptor y lo que sería el mensaje. Entonces, para poder en este caso recibir un solo mensaje, tenemos que tener dos elementos, un emisor y un receptor. Si queremos enviar en este caso más elementos, tendríamos que multiplicar 2 por la n, que en realidad la n sería la cantidad de mensajes entre los participantes. Entonces, esto provoca que al añadir mayor cantidad de elementos en un procesador, puede ser en este caso núcleos, puede ser en este caso transistores, etcétera, la manera en cómo esté gestionada o organizada arquitectura de manera con una diferente arquitectura. Nuestro procesador va a aumentar lo que sería en este caso los canales de comunicación y de tal manera también va a aumentar lo que sería el consumo energético. Entonces, al aumentar el consumo energético, es cierto, aumenta lo que sería en este caso la cantidad de procesamiento, pero pudiera darnos en este caso algunas dificultades, como en este caso una velocidad de reloj más baja. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una velocidad de reloj más baja, en teoría eso estaría ayudando a que el consumo energético no ayude, como sea mayor el consumo energético, no ayuda a lo que sería un aumento en la temperatura. ¿Por qué? Porque entre mayor sea el aumento de la temperatura, menor va a ser en este caso la eficiencia de una CPU, porque en este caso va a tener lo que sería un pequeño, por así decirlo, termómetro en el cual va a ir midiendo lo que sería la temperatura del CPU y cuando empiece a aumentar lo que sería la temperatura va a ir controlándose, ingresando menos cantidad de energía y por lo tanto disminuyendo la velocidad de procesamiento para protegerse de manera automática y eso va a hacer que entre mayor cantidad de calor tengamos en nuestro CPU, más lento o menos eficiente se va a volver el mismo. Entonces, esto también va afectando a lo que sería nuestro CPU y también las interconexiones encargadas de ir comunicando los diferentes núcleos van aumentando con el tiempo a medida que en este caso tenemos configuraciones más complejas de lo que sería nuestro propio CPU. Entonces, entre más configuraciones tengamos un poco más complejas de nuestro CPU, vamos a requerir lo que sería más buses de lo que sería entrada y salida de información, o en este caso para emisión y recepción de información. Entonces, entre más buses tengamos, mayor va a ser lo que sería el aumento de tanto de consumo energético como de calor y por lo tanto va a disminuir lo que sería la eficiencia de un procesador. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pasar esto a un famoso ejemplo de lo que sería en este caso una carretera. En este caso tenemos dos tipos de carretera, la carretera en este caso la libre y lo que sería la de cuota.
¿no? Tenemos la libre, en la cual, si es cierto, puede haber alguno que otro bache, se va a menor velocidad. Y lo que sería en este caso la de cuota, pues sí es cierto, se puede ir a mayor velocidad, tiene más carriles, pero a su vez requiere mayor mantenimiento. Al ser mayores carriles, al ir los carros en mayor velocidad, generan un mayor desgaste dentro de lo que sería este, la carretera, y por lo tanto nos provocaría lo que sería un aumento en lo que en darle mantenimiento a la propia carretera. ¿Cómo lo podemos pasar la transferencia de datos? A través del bus de comunicaciones. Bueno, a la hora de aumentar más el bus de comunicaciones, nos va a aumentar lo que sería la temperatura. ¿Por qué? Porque no solamente va a ser un medio por el cual se va a comunicar, sino que van a ser 2, 3, bueno, 2, 4, 8, 16, 32, etcétera, ¿no? Entonces, entre mayor sea la cantidad de buses, mayor electricidad y mayor temperatura va a exigir. Es cierto, nos va a dar mayor velocidad, pero también va a exigir mayor temperatura, y al estar esto conectado directamente a la propia CPU, nos va a aumentar lo que sería la propia temperatura, y siempre va a existir este famoso problema en el cual, si es cierto, podemos tener mayor velocidad los buses, pero este, nos aumentaría la temperatura. Si aumentamos el disipador, entonces nos bajaría lo que sería el rendimiento del CPU. Si aumentamos la cantidad del CPU, entonces el bus sería ineficiente y sería un ciclo de nunca acabar. Siempre ir aumentando y aumentando y aumentando más cosas. Por lo tanto, nunca se llegaría al nivel óptimo de lo que sería tanto la transferencia de datos como el procesamiento de la información, así como la disipación de la temperatura que esté sobre el límite normal o sobre la manera de trabajo normal de una CPU. ¿Por qué se debe esto? Porque la mayoría de los CPUs, una vez que se encienden, trabajan en un rendimiento aproximadamente de entre el 100 y el 95%, pero una vez que se va utilizando la computadora y se va calentando, en un lapso de 10-15 minutos va bajando lo que sería la velocidad del procesador entre un 80, un 75%, puede aumentar en un 85%, entre ese lapso puede ir trabajando constantemente lo que sería un procesador. ¿Qué pasa cuando se le exige mucho? Pues obviamente trabajaría al 100% de su capacidad, que sería en ese caso el 80%, y entre más se vaya calentando puede ir disminuyendo a lo mejor a 75, 70 o hasta 60%. ¿Sale? Entonces una vez que concluye su trabajo, vuelve a aumentar lo que sería el rendimiento al 80%, y de esta manera va funcionando lo que sería un CPU. Entonces, por más que nosotros lo queramos tener ventilado o que tenga una buena disipación de calor, pues siempre nos va a dar lo que serían estos grandes problemas. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos controlar un procesador? A través de lo que serían instrucciones. Vamos a ver qué sería una instrucción. Una instrucción no es más que una acción que mandamos a hacer en un procesador. Prácticamente una instrucción es la manera en la cual yo te ordeno a ti, procesador, para que hagas una suma, para que hagas alguna actividad en específico, y en este caso se va a enlazar directamente con lo que sería la programación. ¿Por qué? Porque prácticamente las instrucciones pueden ser operaciones aritméticas con diferentes tipos de datos. Hay que recordar que los datos que maneja una computadora son enteros, flotantes, vectorial, escala, operaciones lógicas, operaciones de movimiento de datos, operaciones de movimiento de bits, de cadena de caracteres, un solo carácter, etcétera. ¿Sale? Entonces, recordando que lo que sería operaciones de movimiento de datos, movería en este caso un dato o un archivo de una posición a otra. También la operación de movimiento de bits, donde un bit es cambiado de posición para lo que se realizaría algún tipo de actividad en específica, sobre todo en programación, para dar instrucciones al procesador, así como lo que sería operaciones de salto. ¿Qué nos haría en este caso hacer un salto? Pues prácticamente lo que serían los famosos bucles que se les conoce actualmente, en lo que serían bucles o iteraciones, en lo que sería en este caso programación
de alto nivel. Pero en este caso, en la programación de alto nivel no se puede ejecutar lo que sería directamente una instrucción al microprocesador, entonces se tendría que mandar directamente en lenguaje de bajo nivel, como lo que sería en este caso ensamblador. Entonces, ¿qué es una instrucción? Es una acción que nosotros mandamos a hacer con el procesador. Pueden mandar a hacer algún programa, el sistema operativo, etcétera. Ahora, estas mismas instrucciones se dividen en otros grupos o subtipos en donde se encuentran los datos. Por ejemplo, algunas instrucciones permiten operar con datos que se encuentran en los registros. ¿Qué vendría siendo los registros? Estas pequeñas partes de memoria que tendría el procesador para poder en este caso almacenar algún elemento específico y poderlo procesar de manera inmediata o lo más rápida posible para podernos dar un resultado lo más pronto posible sin tener que almacenar el dato en lo que sería algún medio de almacenamiento masivo o en lo que sería en alguna dirección de la memoria RAM. Ahora, ya que estamos pasando aquí que se guardan en direcciones de registros o en direcciones de memoria o en este caso en el registro del procesador, vamos a ver qué sería un registro. ¿Qué es un registro? Pues prácticamente los registros se encuentran dentro de cada procesador y su función es almacenar valores de datos, comandos, instrucciones o estados binarios que ordenan qué dato debe procesarse con la forma en la que se debe hacer. En pocas palabras, prácticamente un registro es un elemento de memoria de muy alta velocidad, pero de muy poca capacidad. En donde, perdón, en donde se encuentran estos registros, se encuentran dentro de lo que sería el propio procesador. Entonces, ¿qué es un registro? Un apartado de memoria de muy alta velocidad, pero de poca capacidad. ¿Para qué nos sirve? Para dar en este caso alguna instrucción, algún estado binario o algún valor de dato específico que sea almacenado dentro del propio procesador para hacerlo. En este caso, funcionar con una instrucción en específico. Entonces, aquí tenemos lo que sería la jerarquía de la memoria del ordenador, en el cual tenemos que entre mayor sea la capacidad, menor va a ser la velocidad y viceversa. Entre mayor sea la velocidad, menor va a ser la capacidad. ¿Y cómo será esto? Los registros de procesador son de muy alta velocidad, pero muy poca capacidad. Tenemos las memorias cachés, que ya las vimos, la L1, L2 y L3, que tienen muy alta velocidad, pero menos que los registros, pero más capacidad que los registros de procesador. Después tenemos la memoria RAM, que también es muy rápida, pero menos que la caché y menos que los registros del procesador, pero tienen mayor capacidad que ambos. Después tenemos el disco duro, que tiene mayor capacidad que la memoria RAM, pero es más lento, y posteriormente tenemos lo que serían cintas magnéticas, discos duros extraíbles, almacenamiento en red, nube, etcétera, que pudieran en este caso darnos mayor capacidad aún, pero igual su velocidad sería aún menor. Ahora, ya vimos lo que sería en este caso instrucciones y lo que serían registros. Vamos a ver en este caso de qué manera nosotros podemos manipular lo que serían instrucciones o registros. Bueno, pues a través de lo que sería el lenguaje ensamblador. ¿Qué vendría siendo en este caso el lenguaje ensamblador? Pues prácticamente es un lenguaje de programación de bajo nivel. Recordando que en teoría tenemos tres tipos de lenguajes para programar, que es bajo nivel, mediano nivel y alto nivel. Alto nivel prácticamente son aquel lenguaje muy parecido a lo que sería el lenguaje humano, que se dan instrucciones a través de un compilador para que las ejecute en lo que sería el lenguaje de bajo nivel, en un lenguaje máquina, y nos haga un ejecutable con las actividades que nosotros realicemos. El lenguaje de medio nivel o mediano nivel es lenguaje de alto nivel con algunos elementos o instrucciones en bajo nivel, y el lenguaje de bajo nivel es prácticamente puros necrónicos, o en este caso instrucciones básicas para lo que serían los microprocesadores, que en este caso
implementan una representación simbólica de los códigos binarios. No se van a entregar lo que sería en este caso unos y ceros por el programador, sino que en este caso se van a agregar lo que sería instrucciones al ensamblador para instrucciones al procesador en lenguaje ensamblador para poder en este caso programar en una arquitectura específica dependiendo lo que sería el tipo del procesador y que sea un poco más legible para un programador. Entonces, ¿cuáles son las características del lenguaje ensamblador? Pues prácticamente el código escrito en lenguaje ensamblador posee una cierta dificultad que de ser entendido directamente por un ser humano, bueno, en este caso puede ser entendido directamente por un ser humano, ya que su estructura se acerca más bien a lo que sería al lenguaje máquina. No significa que sea muy difícil, es un poco más complejo que el lenguaje de alto nivel, pero tiene en este caso lo que sería algunas características en específico, con lo que serían en este caso instrucciones y también el uso de registros, así como lo que serían saltos para realizar algún tipo de iteración dentro de lo que sería la programación directamente en el procesador. Posteriormente vamos con la siguiente característica, que es el lenguaje ensamblador, el difícilmente portable. ¿Qué quiere decir esto? Que es un código escrito para un microprocesador en específico y suele necesitar ser modificado muchas veces en su totalidad para poder ser usado en otra máquina distinta. Aún con el mismo procesador, solo puede ser reutilizado secciones específicas del código programado. Entonces no se puede utilizar fácilmente entre un procesador y otro, por más que sea el mismo, sino que tiene que utilizarse gran parte de lo que sería el propio código y reemplazarse otras partes para que pueda ser utilizado en una máquina diferente. Ahora, los programas hechos en lenguaje ensamblador, al ser programados directamente sobre el hardware, son directamente o por lo regular son más rápidos, ya que consumen menos recursos, como lo que sería en este caso la memoria RAM y la memoria ROM o la memoria de almacenamiento. Y al programar cuidadosamente en lenguaje ensamblador se puede crear programas que se ejecuten más rápido y ocupen menos espacio que los lenguajes de alto nivel. Entonces, al utilizar ensamblador nosotros podemos utilizar menos recursos y a la vez, como estamos utilizando menos recursos del hardware, también van a ser programas que van a ejecutarse de una manera más rápida y van a ocupar menos espacio que lo que sería un lenguaje en alto nivel. ¿Por qué motivo utilizaría menos espacio? Porque por lo regular estaría enfocado directamente en un solo hardware a comparación de lo que sería el lenguaje de alto nivel, que a la hora de compilarlo no solamente estaría para un solo hardware, sino que estaría para varios hardware y fuera compatibles con un montón de hardware. Por eso sería más grande, generaría en este caso consumiría más recursos de hardware, entre otras cosas. ¿Sale? También con el lenguaje ensamblador se tiene un control muy preciso de las tareas programadas por un microprocesador, por lo que se puede crear segmentos de código difíciles de programar en un lenguaje de alto nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje de ensamblador me permitiría en este caso controlar tareas muy específicas que me costaría mucho trabajo controlarlas a través de un lenguaje de alto nivel, y también se puede controlar el tiempo en que tarda una rutina en ejecutarse e impedir que se interrumpa durante su ejecución, a comparación de lo que es el lenguaje de alto nivel, que si nosotros ejecutamos una rutina es muy probable que se interrumpa durante su ejecución, a comparación de lo que sería el lenguaje ensamblador. Entonces, terminando con lo que serían estas características, vamos a pasar al apartado final, que sería: el lenguaje ensamblador es un código estructurado y gravitatorio desarrollado sobre un archivo de programación, también conocido como un archivo .asm, en el cual pueden existir varios programas, macros, rutinas que pueden ser llamados entre sí. No solamente podemos nosotros programar algún tipo de programa estructurado, sino que también podemos generar algún tipo de instrucciones, macros o rutinas que puedan ser llamados entre unas y otras, para no tener que en este caso hacer llamados, como en este caso sería programación orientada a objetos, sino que a través de un solo programa nos estaría llamando entre uno y otro para poder realizar algún tipo de instrucciones
entre el procesador y lo que sería el usuario con lo que esté ingresando. Entonces, terminando estas características, esto sería la parte esencial de lo que sería un procesador. Entonces, con esto finalizamos la clase del día de hoy. No habría en este caso algún tipo de tarea o actividad y nos veríamos en este caso lo que sería el miércoles a la misma hora con los temas correspondientes al siguiente bloque de temas por ver. Sale chicos, que tengan buen día, hasta luego.